puntual. Sí, gracias. Sin afán de polemizar, porque bueno, es un tema bastante debatible, pero el aumentarle el número o el tiempo de permanencia de los magistrados y no prever su renovación por tercios o por mitades, podría significar que una pared ideológica dure 9, 12 años. Yo veo el caso en el Poder Judicial de personas que han sido injustamente condenadas y no logran la revisión de sus mandatos, de sus sentencias injustas, porque precisamente quienes los condenaron siguen en las altas esferas, ¿no? Luego, discrepo con toda amistad del doctor Urbiola en el sentido de que cuando un presidente tiene un impedimento temporal, una incapacidad temporal, no necesariamente deje el cargo. Un presidente que pide licencia por motivos personales o que pide licencia por razones de salud, al igual que cuando sale de viaje, sigue siendo presidente. Y en esos casos debe ser reemplazado en la función, en el despacho, por los de la plancha presidencial. Y si no existen estos vicepresidentes, por quien tiene la mayor cercanía en base a la investidura por el voto popular y a nivel nacional, que es el presidente del Congreso. Entonces, de todas maneras, es un tema debatible. Y luego, mi preocupación, ¿quién define qué es el núcleo duro? El ejemplo que ha dado el doctor Urbiola sobre el cambio de un modelo unitario de Estado a un modelo complejo como puede ser el Estado federal, yo discrepo de que eso sea parte del núcleo duro. Como yo soy defensora de la vida y del matrimonio entre hombre y mujer, pero creo que si la Constitución cambiara y admitiera el aborto o admitiera el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues nadie podría decir que es parte del núcleo duro lo que en estos momentos está en la Constitución. Creo que ese concepto de núcleo duro es un concepto que es demasiado conservador y que abona en el poder ilimitado de los constituyentes en algún momento, ¿no? Simplemente eso, y agradezco al doctor Urbiola por sus respuestas. Gracias. Gracias, congresista Chávez, y le agradecemos también por su síntesis en su comentario o, en todo caso, repregunta, ¿no? Doctor Urbiola, rápidamente, ¿tiene algo que agregar a ello o lo dejamos para otro día? Brevemente, presidente, brevemente. Con relación al tema de la enfermedad y licencia, esa es una circunstancia totalmente diferente al impedimento permanente o temporal del presidente, en cuyo caso el presidente del Congreso asume la presidencia. Esa es una licencia que sigue siendo presidente y está aquí, incluso podría atender desde su casa estando enfermo, incluso con coronavirus. De tal manera que esa es una diferencia. Y en cuanto a la otra parte de su pregunta era relacionada a, si me puede... Núcleo duro, ¿quién lo define? Sobre eso puede haber una larga discusión, obviamente, pero yo creo que hay aspectos muy importantes. Por ejemplo, todo lo que está relacionado a los derechos fundamentales, que nosotros recién los hemos constitucionalizado en el año 79. La Convención Americana de los Derechos Humanos es anterior a la constitucionalización de estos derechos en nuestra Constitución. Y felizmente y con mayor precisión la del 93 los ha consagrado y los ha puesto en los primeros artículos de la Constitución, lo que quiere decir que esa parte, así quieran reformarla en el Congreso, no lo van a poder hacer porque es núcleo duro. De tal manera que hay una serie de aspectos que son evidentes que son núcleo duro, otros sobre los que podría haber discusión, pero yo creo que después de casi 200 años de vida republicana, ya no solamente por el transcurso del tiempo, se ha endurecido esta disposición sobre la República Unitaria. Por eso me atrevo a decir que eso es parte del núcleo duro. Muchísimas gracias, doctor Urbiola, por su intervención importante, esclarecedora, que la verdad que gratifica el esfuerzo que tiene esta Comisión de Constitución en día a día poder ir alimentando los proyectos de ley y el debate constitucional. Así que muchísimas gracias y lo invitamos, al igual que al doctor Ferrero, de permanecer unos minutos más para dar pie a que el doctor Aníbal Quiroga, que tan pacientemente, y le pedimos disculpas, las disculpas del caso, ha estado esperando su turno,
pueda contestar las preguntas o los comentarios que han hecho los señores directos colegas parlamentarios, y creo yo que con su final exposición, última exposición, creo que va a terminar de esclarecer justamente aquellas dudas que tenemos algunos de los señores congresistas. Así que con mucho aprecio, con mucha atención y con mucho afecto, invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Aníbal Quiroga. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, voy a comentar algunas de las intervenciones muy valiosas que he escuchado esta tarde con relación al tema del Tribunal Constitucional. Empezaría por lo que ha señalado la señora Marta Chávez, la señora congresista, en cuanto al alargue del mandato de los magistrados. Lo que ocurre es que esa es una predicción provisional. La idea es que el Tribunal Constitucional no cese sus funciones mientras el Congreso nombra a sus reemplazantes. Pero claro, el constituyente no se puso en la hipótesis de que el Congreso se iba a tardar 4, 5, 6 años en nombrar a sus reemplazantes. La hipótesis del Congreso es que se iba a tardar meses, 2 meses, 3 meses, 6 meses, el tribunal no cesara sus funciones. Esta es una norma exactamente tomada de la orgánica del Tribunal Constitucional Español, porque el modelo del tribunal peruano fue copiado del Tribunal Constitucional Español. Inclusive el nombre fue copiado. El proyecto del Tribunal Constitucional en la Carta del 78 también se llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, repitiendo su tribunal del año 31. Lo que pasa es que en la revisión final de la Real Academia de la Lengua se quedó como Tribunal Constitucional y nosotros copiamos un proyecto, pero no fuimos los únicos, los ecuatorianos hicieron lo mismo. Después con la Carta del 93 fuimos al nombre técnico del Tribunal Constitucional, pero el esquema básico de organización lo tomamos de él y al inicio, como ya dije, era un mandato de 6 años, pero con una renovación por tercios. Entonces, claro, el modelo español no se puede señalar como ejemplo de alargue, porque si bien el mandato de 9 años se renueva cada 3, cosa que en el Perú nunca se ha logrado y nunca se va a poder lograr. Entonces, el constituyente del año 93 cortó por los años y dijo 5 años sin reelección y punto. Que a mí no me parece un periodo muy corto. Es curioso, pero todos los que han pasado por el Tribunal Constitucional reclaman siempre más plazo. Les parece muy corto, pero fíjese que es el mismo plazo que tiene el presidente de la República, ¿no? Entonces yo no entiendo por qué el presidente de la República o los congresistas van a tener un mandato de 5 años y los magistrados del tribunal un mandato más alto, cuando las funciones son igualmente importantes. Lo que ocurre es que es tan difícil llegar y tanto poder que se tiene que cuesta pues abandonarlo, ¿no? Tiene razón en parte la señora Chávez cuando señala que ese alargue ya se convierte en una situación complicada cuando deja de ser excepcional y se convierte en una regla. Por eso mismo yo sostengo que las últimas personas que deberían opinar sobre el actual recambio del tribunal son los actuales magistrados del tribunal, los que tienen mandato vencido, porque tienen un evidente conflicto de interés. Es decir, si el tribunal mañana lograse sustituir a los magistrados, ellos tendrían que salir y la presidenta ya no tendría 1 año de presidencia, tendría solamente 6 meses o 5 meses. Entonces, el conflicto de interés se revela cuando una persona, sus intereses, sus derechos se afectan con una decisión. Entonces, ¿cómo va a opinar un magistrado respecto de una decisión que le va a afectar en sus propios intereses? Tendría que guardar silencio respecto de eso porque no deberían opinar sobre aquello en lo cual tienen un interés directo. Mientras el Congreso no nombre sus reemplazantes, ellos van a seguir siendo magistrados. El día que el Congreso nombre sus reemplazantes, dejarán de ser magistrados. La solución, entonces, está en manos del Congreso. Voy a ir al final para tratar de decir cuál sería esta solución. Quisiera también opinar acerca de la ley de reforma constitucional. El problema está en la nomenclatura, y ahí tiene razón la congresista Chávez. La ley de reforma constitucional no es ley, es constitución. Cuando uno aprueba un proyecto de reforma constitucional, no está aprobando una ley ordinaria, está aprobando constitución. Y por eso se requieren 2 legislaturas y por eso el presidente de la República no la puede observar. Es un texto distinto de otra categoría. Por lo tanto, cuando el Tribunal Constitucional tiene como facultad
poder declarar la inconstitucionalidad de una ley, se refiere a una ley ordinaria, a una ley orgánica, un tratado, a una norma con rango de ley. No podría declarar la inconstitucionalidad de un proyecto de reforma constitucional, ni una reforma constitucional, porque es una norma de superior jerarquía, para la cual no tiene competencia. Lo que ocurre es que el tribunal jala para decir esa competencia irregularmente, cosa que no es la primera vez que hace. Y ahí se aplicaría un principio llamado el self-restraint. El tribunal que tendría que ser cauto y poner sus propias limitaciones, ponerse un límite a sus poderes. Dicho de otra manera, desde mi punto de vista, y lo he sostenido varias veces, el Tribunal Constitucional carece de competencia para llevar a su sede a un proyecto de reforma constitucional o una propia reforma constitucional, porque no es ley y no está previsto en la Constitución que una norma de rango superior a la ley sea revisada por el Tribunal Constitucional. ¿Cómo? No puede ser observada por el presidente de la República. En cuanto a la discusión de quién reemplaza al presidente de la República en caso de ausencia de vicepresidentes, concuerdo también con la congresista Chávez. El premier no es una persona que tenga legitimidad democrática. Sea que la ausencia sea temporal o permanente, en la Constitución hay una sucesión presidencial. Presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, presidente del Congreso. Eso está previsto para la incapacidad permanente. Una interpretación simple diría entonces es lo mismo para la incapacidad temporal. No tiene por qué jalarse a un presidente del Consejo de Ministros que nadie ha elegido, que no tiene un voto sobre sí, que ha sido solamente elegido por el dedo meñique del presidente de la República. Entonces, ¿por qué razón el premier va a encargarse del despacho presidencial, va a personificar a la nación, va a reemplazar al jefe de Estado en el despacho presidencial si no le corresponde esa función? De mi punto de vista, clarísimamente sería una usurpación de funciones. Yo discrepo de mi colega, el doctor Urbiola, cuando dice que el mandato del Tribunal Constitucional es irrenunciable. Lo único irrenunciable expresamente en la Constitución es el mandato del congresista. Y las excepciones se interpretan restrictivamente, no pueden ser analogizadas. El hecho de que los magistrados tengan los mismos derechos y prerrogativas de los congresistas y derechos, ¿no es cierto? No significa que tengan las mismas excepcionalidades. Las excepciones no admiten interpretación analógica. Eso está previsto en el artículo 4 del título preliminar del Código Civil y por lo tanto no se puede analogizar una función pública. Y por supuesto que la ley orgánica del Tribunal Constitucional me da la razón porque dice que el mandato del magistrado es renunciable. Y esa norma tiene muchos años y no ha sido declarada inconstitucional por nadie, por lo tanto ha sido constitucionalizada, desarrolla la Constitución. Decir lo contrario es hacerle decir a la Constitución algo que no dice. Nunca una facultad constitucional puede ser extraída implícitamente, extensivamente o analógicamente. El examen, lo que ha dicho una señora congresista, el examen, no tiene por qué haber un examen escrito. El ejemplo de la Junta Nacional de Justicia es patético, porque el problema no es si los juristas convocados saben o no saben derecho. Por supuesto que saben derecho. El problema es quién hace el examen y qué se le pregunta. Yo podría dar, yo creo con suficiencia, cualquier examen en materia jurídica, pero si me preguntan acerca de cuál es la tercera función notarial, no va a poder responder. O si me preguntan acerca de la séptima excepción al respecto del IGB, tampoco va a poder responder. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a elaborar el balotario de preguntas y cómo se va a responder? Y por eso es que en el primer concurso de la Junta Nacional de Justicia, el resultado fue patético. No es que haya habido 100 burros y solamente 3 personas que sabían, es que el examen estuvo mal planteado. Y para un concurso como este no se requiere un examen. Sí se requiere una entrevista y sí se requiere a la opinión pública y sí se requiere transparencia, pero no un examen escolar como para Coquito, porque además los congresistas no tienen por qué saber qué preguntas le van a hacer. Tendrían que recurrir a una institución que les haga el balotario. Y eso desnaturaliza la naturaleza de, si cabe la redundancia, de la propia convocatoria. ¿Cuál es el tema fundamental? El prestigio y la trayectoria de un concursante. Eso es lo que hace la diferencia. Y para eso hay que convocar a la gente. ¿Por qué la gente
no para los principales juristas, porque es apanado, porque la gente sale malherida, porque los propios concursantes son los que presentan tachas y pasan cartas anónimas y se van y filtran a la prensa y termina siendo esto un desastre. Y nadie quiere regresar en la noche a su casa o menos prestigio que el que tenía en la mañana. Y no puede ser posible que por participar y querer concursar en el Tribunal Constitucional uno termine pues con el pesito mellado, como ocurrió con el único que ganó el primer concurso, que para el desdoro de la comisión, 5 minutos antes de juramentar, fue desembarcado. Y eso fue un desastre. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, sí, yo creo que hay que hacer una entrevista general acerca de conocer a la persona. Y lo ha repetido el congresista Costa con acierto. ¿Cómo se hacen, por ejemplo, las entrevistas para la ratificación del Senado norteamericano de los candidatos a la Corte Suprema? ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su carrera? ¿Cómo es su manera de pensar? Hay gente que es izquierda, hay gente que es de centro, hay gente que es de derecha. No vamos a buscar todos iguales porque la idea es que la representación nacional esté representada también en el Congreso en cuanto a ideas y en cuanto a posiciones, no que todos sean de la misma tendencia. Pero es un tema importante poder hacer una convocatoria masiva. ¿Por qué me parece, además de todo lo que se ha hecho, impertinente la presencia de la Contraloría y la Defensoría del Pueblo? Primero porque el defensor, como ya dije, no tiene ninguna facultad resolutiva y es un ente ajeno a la convocatoria del Congreso. Pero además, en el caso del Contralor, él es elegido por 66 votos. Y entonces va a participar en una elección donde se requieren 87 votos. El Contralor General de la República tiene menos legitimidad que un magistrado del Tribunal Constitucional. Entonces resulta ahora que una persona que requiere menos de lo que está concursando los postulantes, le va a tomar cuentas a los postulantes. Entonces, lo importante acá es que el Congreso pueda manejar todas las variables con absoluta transparencia, no pues buscando a los primos, a los parientes o a los correligionarios, buscando a los mejores. Entonces, ¿por qué? Y acá voy a saltar un poquito de lo que comentó el propio presidente de la comisión, la repartija. ¿Por qué se le llamó repartija en la prensa y por qué el tema ha quedado en el imaginario popular? Porque el tema no era escoger a los mejores, sino yo al tuyo y tú al mío. Inclusive hubo un momento en que no se sabía si las personas iban a cumplir con el acuerdo. Y se planteó votación en bloque para evitar que unos a otros se engañaran. Y ocurrió que, por ejemplo, cuando se puso a votación el nombramiento del señor Eguiguren, se echaron para atrás el acuerdo y no fue designado. A renglón seguido le quitaron los votos al señor Jacasón y tampoco fue elegido. Uno para ti, uno para mí. Eso es una repartija. Una repartija es aquella en donde se eligen a los amigos, a los cercanos, a los partidarios, independientemente de los méritos. Y por lo tanto, tú escoges al tuyo, yo te lo apoyo, yo escojo al mío, tú me lo apoyas. Entonces, hay que ir a un tema de conteo, sí, hay que ir a un tema de conteo, pero eligiendo a los mejores, en donde tú y yo nos ponemos de acuerdo de que elijamos al mejor, independientemente que tú lo conozcas o no lo conozcas, independientemente que comule con tus ideas o no comule con tus ideas. Pero vamos a estar de acuerdo que es lo mejor para el país, que es lo mejor para el tribunal. Ese es el reto y eso es lo que nunca se ha logrado. Acá se presentan dos alternativas, o invitación o concurso. Y lo que no recordamos es que hemos pasado por las dos cosas. Y las dos cosas han fracasado. Los que dicen ahora, el sistema de invitación ha fracasado, olvidan que fracasó antes el sistema de concurso. Y olvidan que los actuales magistrados han sido elegidos por invitación. Y los que dicen que el concurso es mejor, olvidan que el sistema de concurso también ha fracasado. Y que en algunos casos llegaron magistrados que no debieron llegar. Entonces, ¿de quién depende el sistema? El sistema no depende del Congreso en abstracto, depende de las personas que están en el Congreso. Ese es un tema en donde se puede marcar la diferencia entre el Congreso anterior y el actual Congreso. Hay dos alternativas. O no hacemos nada y se prolonga el mandato y el tribunal que está sigue y el próximo Congreso elegirá si es que puede, o se marca la diferencia y ustedes se ponen de acuerdo y eligen a los mejores, independientemente si los conocen o no, independientemente si son sus amigos o no, independientemente si comulgan con su partido político o no. Ese es el tema.
Y yo me resisto a creer, señor presidente, señor miembro de la comisión, que en el Perú, que el Perú sea tan pobre, pero tan pobre, que no hayan 6 hombres buenos y mujeres buenas que merezcan estar en el Tribunal Constitucional. Yo me resisto a creer eso. Sí los hay, y hay más que eso. El problema es que hay que elegirlos, hay que llamarlos, hay que hacerlos concursar, pero hay que designarlos y evitar el designar a quienes sean pues nuestros partícipes para llegar exactamente a un deber de ingratitud que ha citado bien el doctor Urbiola. El proyecto del Poder Ejecutivo, cuya autoría se nota a la vista, es fácil de reconocer la autoría de la redacción, ¿no es cierto?, que fue la causa belli para poder disolver el Congreso anterior. Se plantea una modalidad de concurso, pero tan enrevesada que al final va a ser complejo poder designar. Yo creo que hay que hacer 2 cosas diferentes. Un reglamento simple y sencillo, pero con mucha transparencia, y una decisión honesta de tener que designar a los mejores, a quien resulte mejor. El doctor Urbiola se pone, y con razón, de ejemplo. Dice, yo puse mi currículum y fue elegido. Sí, eso es verdad, pero fue elegido porque tuvo apoyo político, porque las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo, y no porque su currículum sea el mejor, sino porque políticamente decidieron elegirlo a él. Han habido otros currículos igualmente mejores, igualmente buenos, que no fueron elegidos porque no tenían ese apoyo político. Y eso es lo que tiene que marcar la diferencia. La diferencia tiene que estar en que el Congreso tiene que elegir a los mejores, independientemente si comulgan o no comulgan con sus ideas. Las ternas han fracasado porque corresponden a un sistema de elección judicial del pasado. Las ternas son ciegas, se ponen a 3 y se hace un tetín marín de doping, güey, yo elijo a ese. El sistema que yo conocí de designación judicial anterior a la Constitución del año 93, el Ministerio de Justicia hacía una terna por cada vacante judicial, y las 3 resoluciones hechas iban al Palacio de Gobierno para que el presidente escogiera de las 3 libérrimamente, discrecionalmente, cuál debía ocupar ese cargo. Pero una de ellas iba con la rúbrica del ministro de Justicia, y ese era el recomendado. Y la manera más fácil de poder nombrar un recomendado era haciendo una terna de 2 buenos o un recomendado. De manera que el recomendado anulaba a los 2 buenos. Entonces, el sistema de las ternas, que reemplazó un sistema de decenas en el siglo antepasado, es un sistema también ya obsoleto, al cual no deberíamos regresar, ¿no es cierto? Es inconcebible que una hoja de vida no sea al alcance de los congresistas, y quien quiera postular un cargo público debería transparentar y publicar su hoja de vida, pero una hoja de vida cierta, con datos ciertos. No puede aparecer en una hoja de vida que uno es profesor principal cuando no lo es. No puede aparecer en una hoja de vida que uno es doctor cuando no lo es. Y luego desaparecer la hoja de vida y corregirla, y después echarle la culpa a la secretaria. Y a pesar de eso ser elegido magistrado del Tribunal Constitucional. Eso no es transparente, eso no es correcto, eso no es honesto. Sin embargo, eso ha ocurrido en el pasado. Eso es lo que hay que evitar. Entonces, es absolutamente contradictorio a un buen sistema que una hoja de vida esté oculta. Quien quiera participar sabe de antemano que tiene que transparentar su vida, sus finanzas, su trayectoria, su persona, su familia, y ciertamente su hoja de vida con datos veraces. Entonces, para terminar, ¿cuál tiene que ser el perfil? Preguntaba uno de los señores congresistas de un magistrado del Tribunal Constitucional. ¿Cuál es el perfil? No es el perfil del cuoteo, no es el perfil de que sea afín. El perfil tiene que ser de un jurista bien formado que sea demócrata. Punto. Suficiente con eso. Que sea un buen jurista, una persona honrada y que tenga un perfil democrático. Mejor si no se le conoce. Mejor si recién nos lo han presentado. Mucho mejor. Mientras más lejano, mejor. Pero es un tema que el Congreso tiene que decidir. No es entonces el sistema el que ha fracasado. No es el reglamento el que ha fracasado. Ahí hay un orden que tiene que cambiar. Están ustedes buscando un sistema que les lleve a un mejor resultado. Y ese es un ejercicio
absolutamente inútil. Cualquiera de los dos sistemas es bueno si se hace de manera correcta. Son ustedes los que tienen que cambiar. Son ustedes los que hagan un concurso público, transparente, eligiendo los mejores. Son ustedes los que hagan una invitación transparente y pública llamando a los mejores. Pero mientras eso no ocurra, ningún sistema va a funcionar. Ni ese, ni el otro, ni el que se puedan inventar en el futuro. Para terminar, entonces, preguntaba el señor Valdés, con mucho acierto, ¿es prioritario el cambio del Tribunal Constitucional? Por supuesto que sí. Tan prioritario como elegir al Congreso, tan prioritario como tener presidente de la República. Es una institución democrática de la Constitución y no es correcto que esté con el mandato vencido. El mandato vencido y prorrogado es una excepcionalidad transitoria. Pero es absolutamente indispensable cambiar y renovar ese Tribunal Constitucional con mejores juristas, que los hay ciertamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo. Y hacerlo de la mejor manera. ¿La pandemia es un buen pretexto para no hacerlo? Yo creo que no. Yo creo que la pandemia no tiene por qué afectar la renovación del tribunal. Eso será un pretexto para los que quieran quedarse, para los que quieran buscar un pretexto para no hacer las cosas de manera correcta, ¿no es cierto? Pero yo creo que es absolutamente prioritario, fundamental y capital marcar la diferencia con el anterior Congreso. No hay que nombrar a los primos, no hay que nombrar a los amigos, no hay que nombrar a los correligionarios, hay que nombrar a los mejores. Y eso se puede hacer con cualquiera de los dos reglamentos. Lo que tiene que cambiar no es el reglamento, señor presidente, es la decisión de las personas. Y eso está en manos de ustedes. Y repito lo que ya dije hace un rato. Realmente como país, y como país que pretende ser democrático y constitucional, seríamos muy pobres si no podemos juntar 6 hombres y mujeres juristas de primer nivel para poder completar nuestro Tribunal Constitucional. Muchas gracias y buenas tardes. Muchísimas gracias al doctor Aníbal Quiroga. La verdad que ha sido bastante firme y esclarecedora su postura. Así que le estamos muy agradecidos por su intervención. Las 3 intervenciones, tanto del doctor Raúl Ferrero, del doctor Óscar Urbiola y el doctor Aníbal Quiroga, la verdad que han enaltecido esta sesión ordinaria de la Comisión de Constitución, que nos ha llevado en una sesión extraordinaria, además, 4 horas y 20 minutos. Estamos desde las 3 de la tarde. Ayer hemos estado 6 horas. Tenemos más de 10 horas trabajando 2 días seguidos en esta fructífera y productiva Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Esto se lo debemos a todos ustedes, a todos los miembros del Pleno de la Comisión de Constitución, que lideran o lideramos todos los 24 miembros titulares y también los accesitarios de la Comisión de Constitución. Lideramos esta reforma política, esta reforma electoral, esta reforma constitucional para fortalecer el Estado constitucional y social de derecho y para fortalecer la democracia en el país por el bien de la población. Así que yo estoy muy contento con los expositores, con las intervenciones de los colegas parlamentarios. La verdad que ha sido muy fructífera, muy productiva la reunión del día de hoy. Y a los señores expositores que además han tenido la paciencia, la tolerancia de poder esperarnos por varias horas, escuchando comentarios, discrepancias, concordancias con los demás expositores y entre ellos y con los señores parlamentarios. Les damos absolutamente las gracias por todo ello, por su tolerancia, por su paciencia, por su bagaje académico, por sus experiencias vertidas el día de hoy. Y como miembros del Consejo Consultivo, aparte de darles las gracias, les señalamos, les expresamos que van a seguir siendo convocados en estas sesiones posteriores de la Comisión de Constitución como miembros del Consejo Consultivo. Tenemos todavía 14 meses más de trabajo hasta julio del próximo año y hay temas diversos. Y si bien es cierto, el Consejo Consultivo es muy nutrido en especialistas en derecho constitucional y en general en derecho político, no es menos cierto que ustedes representan una piedra angular justamente en este Consejo Consultivo. Así que muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias, señores congresistas de la República, por enaltecer con elegancia y con altura
el debate de la Comisión de Constitución y Reglamento, repito, la comisión más importante de las 24 ordinarias del Congreso de la República. Nos despedimos, que Dios los bendiga a todos ustedes, y siendo exactamente las 7 de la noche con 20 minutos, las 19 con 20 minutos, damos por terminada esta sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución. Cuiden a sus familias, cuídense ustedes y que Dios los bendiga. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Mucho verlos. Gracias. Chao, Aníbal. Chao. Gracias, presidente. Chao, Guillermo. Muchas gracias. Raúl. Bien, a las 7 con... Bien, a las 7:19 de la noche ha terminado entonces de sesionar virtualmente la Comisión de Constitución y Reglamento, que hoy ha tenido la consulta, la presencia de 3 juristas en materia constitucional, y que vamos a comentar a continuación de quiénes se han tratado. Se trataba esta tarde de 3 magistrados evaluando 3 proyectos legislativos que apuntan a modificar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, el órgano máximo intérprete de la Constitución. Larga y extensa además la jornada que se ha vivido en esta comisión el día de hoy, que preside el doctor Omar Chejadi, que ha tenido la invitación de 3 doctores, de 3 magistrados, el doctor Raúl Ferrero Costa, el doctor Óscar Urbiola Ani y el doctor Aníbal Quiroga León, los 3 miembros del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento. Mucho se ha discutido a lo largo de estas horas cuáles serían las condiciones bajo las cuales se va a llevar en adelante el proceso de elección, comentando lo que significó el último proceso y que la semana pasada aquí en el Pleno quedó desestimada la elección de Gonzalo Ortiz de Ceballos, y que esto le abre una nueva etapa al derecho constitucional en esta materia, en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Apuntan todos a que la elección tenga como punto de partida la meritocracia. Algunos de los alcances y comentarios de quienes integran esta comisión el día de hoy es que se desestime un poco, dejar de lado el hecho de que, y esto lo dijo el doctor Aníbal Quiroga, que se exija tener una maestría en esta materia parece un absurdo, lo mencionó el día de hoy, porque pocas universidades tienen esta oferta de grados académicos y que además esto no garantiza la excelencia de los magistrados. El expresidente, además del Tribunal Constitucional, el doctor Óscar Urbiola, sostuvo que se debe implementar un sistema bicameral para asegurar una elección oportuna de los magistrados. Por otro lado, César Landa, expresidente de este órgano, ha precisado que debe primar la imparcialidad y que esta además debe ser valorativa y sustentada desde una perspectiva netamente constitucional. Algunos de los alcances que se han dado a lo largo en esta Comisión de Constitución y Reglamento el día de hoy. Vamos a ver finalmente con la opinión de este Consejo Consultivo qué es lo que se determina para poder evaluar el proceso de elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Muchos a lo largo del tiempo han tenido una renovación, vamos a decirlo, entre comillas, tácita, y se han mantenido en el cargo durante muchísimos años, y eso es lo que hoy intenta tener una nueva perspectiva. Esta comisión ha tenido una jornada extensa y es importante además que a lo largo de estas sesiones han tocado diversos temas, no solo la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Otro de los puntos es la reforma política, que de momento queda con un cronograma bastante ajustado para lo que van a ser las elecciones del 2021. Se ha hablado también del tema de la inmunidad parlamentaria, acercando diversas propuestas de los diferentes integrantes de esta comisión. Estamos a 27, mañana es un día importante.